estamos en Buenos Días, Bogotá y Cundinamarca a través de Novedad Radio 850 Radio Panamericana, La Popular Estéreo y Sin Tapujos Radio y todas nuestras redes de emisoras online y nuestras redes sociales. A esta hora tenemos comunicación con el concejal José Cuesta. Honorable concejal, buenos días, ¿cómo amanece? Marcolino, muy buenos días para todos los oyentes, para toda esa inmensa sintonía que tiene usted a su alrededor todos los días en las mañanas. A ver, concejal, le hemos invitado en el día de hoy precisamente para que nos cuente y nos haga un análisis de cómo analiza la encuesta, o la encuesta no, sino el próximo domingo que se vaya a llevar a cabo precisamente en todo el país, la elección de la consulta del pacto histórico. ¿Cómo lo analiza usted como uno de los integrantes de este grupo? Bueno, esta es una consulta popular, que habría que decir, que está contemplada dentro de los mecanismos legales y constitucionales para que cada partido político, en este caso el pacto histórico, defina en forma democrática la selección, o la elección más exactamente, de su candidato o candidata a la presidencia y de sus candidatos a las distintas cámaras de representantes en todo el país. Recordemos que son 32 departamentos que eligen representantes a la Cámara, y también la elección y el ordenamiento de los candidatos en lista cerrada, paritaria y en cremallera, que ya ha sido una definición adoptada por el proyecto político del pacto histórico. Y habría que decir que al final logró sortearse toda esa cantidad enorme de dificultades, porque no nos vamos a llamar engaños, dada la correlación de fuerzas que existen dentro del Consejo Nacional Electoral, donde los sectores de la política tradicional tienen la mayoría de los votos. Recordemos que esa instancia de carácter electoral la conforman 9 magistrados, de los cuales casi 6, tengo entendido, siempre votan en contravía de los derechos del pacto histórico, y eso fue exactamente lo que se vivió a lo largo y ancho de estos últimos 3 meses, signados por una permanente incertidumbre. Hoy decía que la consulta se caía, mañana entonces, gracias a la acción jurídica y a la acción popular de los sectores que están inscritos dentro del pacto histórico mediante acciones de tutela, entonces se restauraba el orden democrático, llamémoslo así, y fue una permanente montaña rusa. Un día sí, el otro día no. La decisión que tomaron frente a el sector de progresistas que encabeza la senadora María José Pizarro, de pedir la excepción de maíz para estar dentro del pacto histórico, y la respuesta fue algo así como sí, pero no. Entonces sí tienen derecho a la excepción, pero lo podrán ejercer hasta tanto ustedes se pongan al día con todo el montón de sanciones que tiene en este caso el Partido Maíz. Esa fue la lógica del sí, pero no. Luego el turno le correspondió a Colombia Humana, en donde mediante una resolución que ha sido apelada, pues porque es absolutamente injusta, fue excluida del proceso de la fusión dentro del pacto histórico. Y en términos generales, en esa misma resolución vuelve y se aplica la dialéctica, la dinámica y la lógica del sí pero no. Entonces excluyen a Colombia Humana del pacto histórico. Insisto, es una decisión que se apeló por parte del partido de la Colombia Humana, porque viola fundamentalmente y vulnera derechos básicos como el ordenamiento constitucional, el derecho a formar partidos políticos, que es un derecho fundamental contemplado en la Constitución del 91, y a renglón seguido en esa misma resolución le dicen a los partidos que sí les habilitan su paso para la fusión dentro del pacto histórico, que son en su orden el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, les dicen nuevamente algo así como sí pero no. Sí, se pueden fusionar, pero lo harán exactamente en el momento en que hayan resuelto
lo mismo que habían dicho con relación a la decisión entre progresistas y maíz, hasta tanto no hayan resuelto un número significativo de sanciones que ha impuesto el Consejo Nacional Electoral contra los partidos ya señalados por lo democrático, Partido Comunista y Unión Patriótica. En fin de cuentas, en conclusión, el Consejo Nacional Electoral no hizo otra cosa que permanentemente torpedear. Había un interés manifiesto de impedir que los colombianos pudiesen asistir el 26 de octubre a la consulta popular en un derecho fundamental. Finalmente hubo una acción de tutela que fue interpuesta por los ciudadanos Gustavo Bolívar y Carolina Corcho, y eso permitió sin duda alguna abrir un debate jurídico, pues porque le otorgaba medidas cautelares. En fin de cuentas, el próximo 26 de octubre, a pesar de todas las vicisitudes, de todos los obstáculos, esto es una especie de carrera de obstáculos. Sin embargo, yo le puedo decir públicamente hoy en sus micrófonos que haremos consulta popular el próximo 26 de octubre. El próximo domingo. Bueno, pasando a otro de los temas, ¿cómo analiza la situación de cómo les fue a ustedes en la elección de juventudes? Bueno, hay que decir que la norma es absolutamente clara. ¿En qué sentido? La ley que permite la convocatoria de los consejos locales de juventud establece 3 pistas para la presentación y participación en los consejos locales de juventud. En ese orden de ideas se habilita lo que ellos denominan la categoría de experiencias sociales, de experiencias prácticas sociales, listas independientes y listas por partidos políticos. En ese orden de ideas las porcentualizan, tienen un mayor valor exactamente las listas independientes, es decir, tienen mayor posibilidad de obtener mayores asientos o curules en los consejos locales de juventud, los que se presentan por listas independientes. Igualmente, entonces, en segundo lugar hay un porcentaje similar entre las experiencias sociales, que así se denomina la categoría, y los partidos políticos. Entonces, ¿qué ha hecho finalmente, en términos generales, todos los sectores que están vinculados a los partidos políticos? Que prefieren optar en forma simultánea, ojo con este dato, tanto por las listas independientes, que es un carril que se habilita ciudadanamente, y también por el tema de los partidos políticos, de tal forma que al momento de hacer el balance hay que tener cuidado, no es como lo han hecho algunos sectores que dicen que un sector político en Bogotá terminó ganando. Pues no es cierto, porque si usted suma lo que saca, por ejemplo, las listas afines al pacto histórico en Bogotá, más las mismas listas independientes que son afectas al pacto histórico, es decir, si suma las listas de pacto histórico que hubo en Bogotá, más las listas independientes que son afectas al pacto histórico, pues los resultados son completamente distintos. Es evidente, dicen los expertos en el tema, que hubo un pequeño incremento en la participación electoral de los jóvenes en todo el país, y me parece que este es un buen escenario para consolidar una cultura política de la participación en el sector de los jóvenes, que es tan importante, porque allí se están, sin duda alguna, formando los nuevos liderazgos para el ejercicio democrático en otras instancias de representación y, por supuesto, también en las de la conducción política uninominal, tanto en el distrito como en todo el país. Hablemos ahora de lo que está pasando en el Consejo de Bogotá, el caso del debate que hicieron sobre la seguridad. ¿En qué quedó? Bueno, la seguridad es un eterno tema que va y viene el Consejo de la Ciudad de Bogotá. La situación, tal como lo dije yo hace muy poco en una invitación que me extendió el Bogotá Cómo Vamos y el diario El Tiempo para hacer el análisis de los resultados del Consejo Cómo Vamos, yo señalaba con toda claridad que se ha hecho algo importante la oposición, la bancada de oposición del pacto histórico en el Consejo, es no solamente realizar un diagnóstico y caracterización de la política de seguridad del alcalde Galán, que es punitivista, securitista, bastante performática, y que
básicamente usa mecanismos como la paloterapia para enfrentar el fenómeno de la exclusión social. En ese sentido, siempre hemos dicho que aquí se hace absolutamente indispensable cambiar de modelo de concepción y dirección de la política pública de seguridad en la ciudad de Bogotá. Aquí hay que poner al orden del día la necesidad de invertir socialmente en los territorios de la Bogotá profunda, porque evidentemente también queda el desnudo que Bogotá no es una entidad territorial social y económicamente homogénea, sino que hay unas enormes brechas entre lo que es la Bogotá profunda y los sectores, digamos, ordenados territorialmente, desarrollados urbanísticamente y que tienen pues acceso sin duda alguna a unas mejores condiciones económicas y sociales de vida. Con esa Bogotá profunda, ahí tenemos en la ciudad de Bogotá una deuda histórica que tiene que ser resuelta a través de una política de seguridad humana que es la inversión social. Bueno, concejal, hoy, ¿cuál es el debate? Hoy vamos a hacer un debate muy importante sobre el cual yo ya quiero manifestar públicamente mi definición más importante. Es la reforma al reglamento interno. Apareció una discusión muy polémica y tenía que ver con promover dentro de la reforma al reglamento interno del Consejo de la Ciudad de Bogotá, incorporar la adopción por parte del Consejo de la Ciudad de Bogotá de todo lo que significaba la financiación de gastos idiáticos cuando se tratase, por ejemplo, de actividades que concejales y concejalas pudiesen adelantar, ya fuese dentro del territorio nacional, por fuera del distrito capital y también en el ámbito internacional. Nosotros ya hemos dicho claramente que estamos en desacuerdo con esa medida. Me parece que esa situación no se corresponde con una actitud de austeridad, que es la que tenemos que defender hoy en la ciudad de Bogotá. En segundo lugar, estoy fijando una posición muy clara: no se puede restringir el derecho a la participación ciudadana en el Consejo de la Ciudad de Bogotá en lo que tiene que ver con la aplicación de la figura de las recusaciones y los impedimentos. El Código de Procedimiento Administrativo, el CEPACA, es suficientemente claro al señalar que los ciudadanos preocupados que están interesados en debatir temas fundamentales de proyectos de acuerdo en el Consejo de la Ciudad de Bogotá pueden presentar hasta el último segundo antes del inicio del debate de dicho proyecto de acuerdo recursos de recusación e impedimento. Y aquí se trajo una propuesta absolutamente insólita, y es fijar una reglamentación que impide que se presenten recusaciones e impedimentos en las últimas 24 horas antes de la realización del debate. He dicho con toda claridad que eso viola la ley y que en ese sentido el reglamento, en ese punto que corresponde a la definición y reglamentación de cómo operarían las recusaciones y los impedimentos que impulsan los ciudadanos, que tienen además todo el legítimo derecho y la obligación de auscultarnos. Tienen la obligación y el derecho de auscultarnos, de vigilarnos, de estar todo el tiempo dotados de una lupa con relación a nuestros comportamientos políticos. No se puede restringir con una reglamentación que establece que solamente se podrán establecer o radicar recusaciones o impedimentos sobre concejales para el inicio de los debates de proyectos de acuerdo con 24 horas de anticipación, hasta 24 horas de anticipación a la realización del debate. Eso, vuelvo y le repito, viola considerablemente el Código de Procedimiento Administrativo, que es una ley para todo el Estado colombiano. Y el tercer punto que quiero señalar es que las votaciones en el Consejo de la Ciudad de Bogotá tienen que estar cubiertas por la absoluta transparencia. Ahí presentaron una propuesta que obviamente yo la voy a controvertir, en el sentido de que se aplique el voto secreto en las votaciones del Consejo de la Ciudad de Bogotá. No, eso no puede ser posible porque riñe contra el sentido democrático que prima en la definición de la democracia participativa, de la democracia propia del Estado Social de Derecho,
que marcan el desarrollo de la Constitución del 91. Y esto, hay que decirlo, se propone justamente cuando estamos a puertas de iniciar la discusión de un tema central, que es la elección del Contralor de Bogotá. Nada, las votaciones de los 45 concejales tienen que ser abiertas, blancas y transparentes, que la gente sepa cómo se votó y por qué se votó. Honorable concejal, muy amable por habernos atendido. Un feliz día, doctor José Cuesta. Marcolino, un abrazo para usted y para toda su mesa de trabajo y para